Ángela Aguilar y Cristian Nodal habían coincidido en varios eventos importantes dentro del mundo de la música regional mexicana. Ambos compartían un legado familiar de grandes intérpretes y la presión de una fama temprana. A pesar de sus diferencias estilísticas, existía entre ellos una química que iba más allá de lo profesional. Cuando estaban juntos, se notaba una camaradería que los unía, como si el escenario compartido les hubiese otorgado una conexión especial. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ángela comenzó a notar un cambio en Nodal, uno que la inquietaba profundamente. Todo empezó de manera sutil. Las primeras veces que Ángela se dio cuenta de que algo no estaba bien fue en algunos eventos sociales posteriores a las presentaciones. No era raro que, después de un concierto, ambos artistas fueran invitados a cenas o fiestas organizadas por productores o amigos cercanos. Durante esos eventos, Nodal comenzaba con una copa de tequila, luego otra, y después una más. Al principio, Ángela no le dio mucha importancia, pensando que se trataba de la típica celebración tras un exitoso show. Pero, a medida que avanzaban las noches, ella notaba que Nodal no sabía cuándo detenerse. En uno de esos eventos, Ángela se acercó a Nodal mientras él reía a carcajadas, sosteniendo una botella en la mano. Al verlo así, no pudo evitar una sensación de incomodidad. Su risa era exagerada, casi forzada, y sus movimientos torpes indicaban que ya había bebido mucho más de lo que su cuerpo podía manejar. «Cristian, ¿estás bien?», preguntó ella con genuina preocupación en su voz, tratando de sonar casual, pero con una mirada fija en sus ojos para ver si él la escuchaba con claridad. Nodal se giró hacia ella con una sonrisa amplia, su rostro enrojecido por el alcohol. «Ángela, amiga, todo está perfecto», respondió con una euforia que no correspondía al ambiente relajado de la reunión. Ángela forzó una sonrisa. Aunque eran amigos, la relación que tenían no era lo suficientemente cercana como para que ella se sintiera cómoda confrontándolo en ese momento. Sabía que Nodal tenía una personalidad fuerte y temía que una conversación sobre su consumo de alcohol pudiera terminar mal. Esa noche, Ángela decidió no decir nada más. Sin embargo, escenas similares comenzaron a repetirse en cada evento. En cada fiesta, parecía que Nodal siempre estaba acompañado de una botella. Ángela empezó a notar que, incluso durante los ensayos, él llegaba con resaca, sus ojos hinchados y su actitud mucho menos concentrada de lo habitual. Su talento seguía intacto, pero había algo en su comportamiento que estaba cambiando. Después de varias semanas, Ángela no pudo seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Había visto a otros artistas sucumbir ante los efectos del alcohol y no quería que Nodal siguiera el mismo camino. Así que decidió que era momento de hablar con él, no solo como colega, sino como amiga. Fue después de un concierto en Guadalajara cuando Ángela encontró el momento adecuado. Ambos estaban en el camerino, ya sin la presión de las cámaras y los fans. Nodal estaba sentado en el sofá, con una botella de cerveza en la mano. Ángela se sentó a su lado, cruzando las piernas y tomándose un momento para reunir el valor necesario. «Cristian, ¿podemos hablar?», dijo ella, tratando de sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Nodal alzó la vista, notando el tono serio en la voz de Ángela. Dejó la botella a un lado y la miró, algo desconcertado. «Claro, ¿qué pasa?», respondió, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. «He estado notando algunas cosas», comenzó Ángela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me preocupa cómo has estado manejando, bueno, todo esto, el éxito, las giras, las fiestas. Parece que el alcohol se está volviendo una parte demasiado importante de tu vida». Nodal suspiró y se recostó en el sofá, evitando la mirada de Ángela por un momento. Sabía que ella tenía razón, pero no estaba listo para admitirlo. «No es para tanto, Ángela. Solo estoy disfrutando. Es parte del ambiente, ya sabes cómo es esto». «Todos lo hacen», respondió, intentando restarle importancia. «Sí, todos lo hacen, pero no todos lo manejan bien», replicó ella con un tono más firme. «Y me preocupa que tú no lo estés manejando bien. Te he visto beber cada vez más, incluso cuando no hay una razón para celebrar. No quiero que termines como otros que hemos visto caer en el mismo patrón». Nodal permaneció en silencio por un momento. Sabía que Ángela no hablaba desde el juicio, sino desde el afecto, pero aún así, la incomodidad de ser confrontado lo hacía sentirse a la defensiva. «Mira, aprecio que te preocupes, pero yo sé cómo manejarlo», respondió finalmente. «Solo estoy pasándola bien. No es como si fuera un problema, ¿sabes?». Ángela negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que Nodal no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero sentía que debía intentar hacerle entender la gravedad de la situación. «Cristian, ¿de verdad lo sabes? He visto cómo llegas a los ensayos.
He visto cómo cambias cuando bebes y no quiero que esto vaya a peor. Sé que es difícil. Este mundo está lleno de tentaciones, pero tienes un talento increíble y sería una pena que todo se derrumbe por algo como esto. Nodal la miró, esta vez más serio. No esperaba que Ángela fuera tan directa y, por primera vez en la conversación, sintió el peso de sus palabras. Sabía que ella tenía razón, aunque no quería admitirlo. No estoy derrumbándome, respondió, pero su tono era más débil, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo más que a Ángela. Eso es lo que piensan todos, dijo ella suavemente, hasta que se pierden y ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Solo quiero que te cuides, Christian. No quiero verte caer. Nodal apretó los puños, sintiendo una mezcla de emociones, enojo, tristeza, vergüenza. Sabía que estaba caminando por un camino peligroso, pero no quería admitirlo. No aún. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana del camerino, mirando hacia la ciudad iluminada. ¿Qué se supone que haga, Ángela? Preguntó con un tono más suave, pero lleno de frustración. ¿Dejar de beber por completo? ¿Convertirme en alguien que no disfruta de nada? Ya tengo suficientes presiones como para agregar una más. Ángela se levantó y se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No te estoy diciendo que dejes de vivir, Christian. Solo te estoy pidiendo que pienses en tu futuro, en tu música, en todo lo que has logrado y en todo lo que podrías perder si sigues por este camino. No tienes que hacer esto solo. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Todos estamos aquí. Nodal cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Ángela se asentaran en su mente. Sentía una batalla interna entre la negación y la aceptación de que, tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Pero la verdad era difícil de confrontar, especialmente cuando el alcohol se había convertido en una forma de escape, una manera de lidiar con el estrés y las expectativas que lo rodeaban. Finalmente, se giró hacia ella con una expresión más suave y vulnerable de lo que había mostrado en toda la conversación. Lo pensaré, Ángela. No te prometo nada, pero lo pensaré, dijo con sinceridad, algo que ella apreció. Ángela asintió, sabiendo que no podía forzarlo a cambiar. Pero, al menos, había plantado una semilla de duda en su mente. Quizás, con el tiempo, Nodal entendería que lo que ella le decía no era una crítica, sino una muestra de afecto y preocupación. Con el tiempo, la relación entre ambos se mantuvo cercana, pero Nodal seguía luchando con sus propios demonios. Aunque había reducido su consumo de alcohol en público, Ángela seguía preocupada por lo que sucedía cuando él estaba solo, cuando las luces del escenario se apagaban y las presiones de la fama se volvían abrumadoras. Pasaron los meses y, aunque la conversación entre ellos había abierto un pequeño espacio para la reflexión, Ángela sabía que el verdadero cambio debía venir de Nodal. Ella solo podía estar allí como amiga, esperando que él encontrara la fortaleza para enfrentar sus problemas. Fue en una gira conjunta donde finalmente todo llegó a un punto crítico. Durante una presentación en Monterrey, Nodal había bebido antes de salir al escenario. Aunque había intentado mantener el control, era evidente que algo andaba mal. Su voz, normalmente potente y clara, sonaba áspera, y sus movimientos eran torpes. Ángela, que compartía el escenario con él en ese momento, notó la diferencia de inmediato. El público también lo percibió, aunque algunos lo atribuyeron a la fatiga por tantas presentaciones consecutivas. Después del concierto, Ángela se dirigió a su camerino sin dudarlo. Esta vez no iba a ser tan suave en su intervención. Encontró a Nodal sentado con una botella a medio terminar a su lado. ¿Qué demonios te pasa?, dijo, esta vez con un tono más duro de lo que jamás había usado con él. Nodal la miró sorprendido por la intensidad de su voz. Sabía que había cometido un error, pero no esperaba que Ángela fuera tan directa. No es para tanto, Ángela. Solo estaba un poco nervioso, necesitaba calmarme. Intentó justificarse, pero incluso él sabía que sonaba débil. No. No más excusas, Christian. Esto ya no es un juego. Hoy arruinaste una presentación. Y no solo eso, estás arruinando tu vida. ¿Cuánto más vas a seguir con esto? ¿Hasta que pierdas todo lo que has construido? Nodal se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que Ángela tenía razón, pero aceptar la realidad era un peso abrumador. Ángela se acercó a él y tomó la botella de su lado, arrojándola con decisión. No puedes seguir así. No solo te estás haciendo daño a ti mismo, estás afectando a todos los que te rodean. Te necesitamos, Christian. La música te necesita, pero no de esta manera. Destruido por el alcohol, Nodal bajó la cabeza. Las palabras de Ángela finalmente rompieron las barreras que había construido en su mente. Sintió una mezcla de vergüenza y tristeza, pero también un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, era el momento de enfrentar la verdad.
Tienes razón, dijo en voz baja, casi como un susurro. No puedo seguir así. Ángela lo miró, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino, pero al menos era un paso en la dirección correcta. Se quedó allí, frente a él, observando cómo su resolución comenzaba a desmoronarse. Las emociones en el rostro de Nodal eran como un mar turbulento: vergüenza, enojo, tristeza y, tal vez, en lo más profundo, el reconocimiento de que había estado luchando contra algo que no podía manejar solo. El ambiente en el camerino se volvió tenso, denso, como si las palabras que acababan de intercambiar no fueran simples sonidos, sino verdades palpables que pesaban en el aire. El sonido de la botella estrellándose contra la pared resonó en el pequeño espacio, pero fue el silencio que siguió lo que hizo que Ángela comprendiera cuán importante era ese momento. Nodal había estado escapando de sí mismo por demasiado tiempo, y aunque siempre había encontrado maneras de disfrazar su dependencia del alcohol con risas y euforia, ahora no había lugar donde esconderse, no frente a Ángela, y lo sabía. Ella se acercó un poco más, lo suficiente para sentir su presencia de manera casi tangible, pero sin invadir demasiado su espacio. No quería que él sintiera que lo estaba acorralando. A pesar de su enojo, su tono se suavizó mientras hablaba nuevamente. «Christian, no estoy aquí para juzgarte», dijo, su voz ahora más baja, más íntima. «Solo quiero que entiendas que todo esto, este peso, esta necesidad de evadir la realidad con alcohol, no va a desaparecer a menos que decidas enfrentarlo. No puedes seguir usando la bebida como una forma de escape». Nodal no levantó la vista de inmediato. Su mirada estaba fija en el suelo, como si las palabras de Ángela lo hubieran anclado en una realidad que no quería aceptar. Había sido fácil, tan fácil, recurrir al alcohol cada vez que sentía que las cosas se volvían demasiado difíciles de manejar: la presión de la fama, las expectativas, la soledad que venía con el éxito. Todo parecía más llevadero con una botella en la mano. Pero ahora, frente a Ángela, esas excusas sonaban vacías. «No sé si puedo», murmuró finalmente, sus palabras saliendo lentamente, como si le costara admitir su vulnerabilidad. «No sé si puedo dejarlo. No sé cómo manejar todo esto sin beber». Ángela respiró hondo. Sabía que lo que él acababa de confesar era una de las cosas más difíciles que alguien en su situación podía admitir. Aceptar que estaba perdiendo el control no era fácil, y mucho menos para alguien como Nodal, cuya imagen pública era la de alguien fuerte, independiente, casi imparable. Para él, mostrar debilidad o admitir que estaba luchando con algo personal era como traicionar esa imagen. «No tienes que hacerlo solo», dijo ella suavemente, tomando asiento a su lado en el sofá. «Nadie espera que lo hagas solo, pero tienes que quererlo, Christian. Tienes que querer salir de esto, no solo por tu carrera, no solo por los fans, sino por ti mismo». Nodal se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más, y dejó escapar un suspiro largo y agotado. Podía sentir el cansancio en cada fibra de su cuerpo. No solo el cansancio físico que venía después de meses de giras, sino un tipo de agotamiento más profundo, emocional, el tipo de cansancio que no se quita con una noche de sueño, el que se instala en el alma y te drena poco a poco. «No es tan fácil», dijo, su voz ahora casi un susurro. «No sé cómo lidiar con todo esto. Cada vez que intento parar, siento que todo se vuelve más abrumador, como si el alcohol fuera lo único que mantiene todo en equilibrio». Ángela escuchó atentamente, tratando de no interrumpir. Sabía que era importante que Nodal dijera lo que realmente sentía, que dejara salir todo aquello que había estado reprimiendo. Era evidente que el alcohol no era solo una distracción para él, se había convertido en una especie de muleta emocional, algo que usaba para soportar el peso de todo lo que le rodeaba. Y aunque Ángela no sabía exactamente cómo era vivir con la presión de ser Nodal, podía imaginarse la intensidad de lo que le enfrentaba cada día. «Lo entiendo, o al menos lo intento», dijo ella después de un momento, con la intención de empatizar, aunque sabiendo que jamás podría comprender completamente el alcance de su lucha. «Pero eso no significa que el alcohol sea la solución. Al contrario, está empeorando las cosas, incluso si ahora te parece que te ayuda a sobrellevarlo». Nodal finalmente levantó la mirada hacia ella. Sus ojos, generalmente llenos de vida y energía, ahora parecían apagados, como si las emociones que había estado cargando hubieran erosionado algo dentro de él. El brillo de su mirada parecía haber desaparecido, reemplazado por una tristeza profunda y una especie de resignación que Ángela no había visto antes. «¿Cómo hago para salir de esto?», preguntó, su voz rota, casi desesperada. «¿Cómo hago para ser quien era antes de que todo esto se volviera demasiado?». Ángela sintió que su corazón se apretaba al escucharlo. No había una respuesta sencilla, lo sabía. Ella no tenía una solución. Pero lo que sí sabía era que el primer paso ya lo había dado: admitir que necesitaba ayuda.
Eso en sí mismo era monumental. El primer paso es justo este, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Aceptar que hay un problema y luego hay muchas maneras de buscar ayuda. Puedes ser un terapeuta, alguien que entienda lo que estás viviendo y te ayude a encontrar mejores formas de lidiar con el estrés. También hay grupos de apoyo, gente que ha pasado por lo mismo que tú y ha salido adelante. No estás solo en esto. Nodal la escuchaba con atención, pero era evidente que aún estaba luchando con todo lo que ella decía. Había una parte del que aún se resistía, que no quería soltar el control. Aunque en el fondo sabía que ese control ya no existía, aún tenía miedo de enfrentar lo que venía después, de tener que confrontar todo aquello que había estado evitando. ¿Y si fallo?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. ¿Y si intento salir de esto y simplemente no puedo?, Nodal preguntó, su voz llena de incertidumbre. Ángela sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa era una de las mayores preocupaciones para él, y para cualquier persona que luchara con una adicción o una dependencia. El miedo al fracaso, el temor a no ser lo suficientemente fuerte para resistir las tentaciones. Fallar es parte del proceso, Christian, dijo suavemente. Nadie lo hace perfecto a la primera. Vas a tener días malos, y puede que haya recaídas. Pero lo importante es que no te rindas. Lo importante es que sigas intentándolo, porque al final del día lo que importa no es si caes, sino si te levantas de nuevo. Nodal asintió lentamente, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que Ángela hablaba, en su sinceridad y en el cariño que irradiaba, que le daba una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no sería fácil, tal vez el camino por delante sería largo y difícil, pero al menos ahora sabía que no estaba solo. Y eso, por pequeño que pareciera, era algo significativo. Ángela notó el cambio en su expresión, un pequeño gesto que indicaba que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez no de forma drástica, pero al menos había una apertura, una disposición a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Lo que importa es que sigas intentando, repitió ella, con una pequeña sonrisa que transmitía fortaleza. Yo voy a estar aquí, apoyándote en lo que necesites. Pero al final, esto es algo que tienes que querer hacer por ti mismo. Nodal respiró profundamente, como si estuviera tratando de absorber cada palabra. Luego, finalmente habló, su voz más firme de lo que había sido en toda la conversación. Voy a intentarlo, dijo, casi como un juramento. Ángela sintió una ola de alivio al escucharlo. Sabía que ese intentar no significaba que todo iba a solucionarse de inmediato, pero era un comienzo. Recuerden suscribirse al canal si realmente aman a esta pareja tanto como yo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. No olviden darle al botón de me gusta y compartir este vídeo en redes sociales y en WhatsApp. Todo esto me ayuda un montón. Gracias de antemano, y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.